donde hemos clamado, donde hemos orado, donde hemos guerreado. Gracias, hermana. Donde estamos proclamando que nuestras familias son victoriosas, que nuestras familias son de Cristo, que nuestras familias y nuestros hogares se alinearán al propósito del cual tiene para nosotros y ha prometido para nosotros. Amén. Por eso en esta mañana hemos llamado así diseño familia. ¿Por qué diseño familia? Ahora veamos algo sinónimo, algo parecido a lo que es un sinónimo, es familia. Y dice algo así como dibujo, boceto, bosquejo, plan o trazo. ¿Pero qué será la familia? La familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o sean políticos. Diseño familia, porque el Señor colocaba en mí que debemos, sí, el Señor debe colocar un trazo sobre nuestra familia. Debe plasmar un boceto sobre mi hogar. El Señor quiere plasmar un plan ideal para que mi familia sea salva también. Para que no tan solo yo, sino que el vínculo familiar esté también a los pies de Cristo. Amén. Entonces, yo quiero que usted me acompañe a la palabra. Vamos a ir a leer la palabra en Lucas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 46 al 49. Alguna ocasión nuestro pastor nos predicó de los cimientos. Pero mire que el Señor me llevaba a otro concepto y quiero que miremos el por qué el Señor quiere mirar en qué estamos fundamentados nosotros como iglesia. Y dice Lucas capítulo 6, en las pantallas va a aparecer, de pronto si usted no trajo Biblia, si usted trajo Biblia pues ahí atento, y si no trajo Biblia, péguese a un cristiano y enseguida que comparte, que le lleve la palabra, para que lo puedan leer mutuamente. Entonces dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Y comienza con una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso, ¿el qué? El fundamento sobre la roca. Cuando vino una gran inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué? Pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Sin qué? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos sacies, que tú muestres tu verdad, Señor. Revélate, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Padre, permite que tu palabra fluya, Señor, de una manera poderosa. Amén. Entonces, decíamos que diseño familia, pero ¿por qué diseño familia? Porque Dios así lo ha creado y así lo estipuló y lo plasmó desde un principio. ¿Por qué para el Señor son tan importantes las familias? ¿Por qué será importante mi familia para Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Usted se ha hecho la pregunta de por qué mi familia está en el plan de Dios? Y si usted se fija por un momento, lo primero que quiere rescatar el Señor son las familias, ¿sí? Porque las familias salen los hombres, las mujeres victoriosas, los jóvenes guerreros y toda una generación. Y es un árbol genealógico. Entonces, ¿por qué el Señor empezó en el huerto de Edén colocando una familia? Colocando una pareja. Porque para el Señor desde un principio es importante el diseño que Él plasmó. Pero ese diseño se ha perdido, ha dejado de avanzar. Ese diseño se ha estropeado y el enemigo ha metido sus manos. Y cuando Él mete sus manos, la familia ha comenzado a destruirse. Entonces por eso es que hoy en día vemos divorcios, separaciones, contiendas, malas palabras, algo como lo que hablábamos esta mañana con nuestro pastor en el devocional. Y salen todas aquellas cosas que de pronto comienzan a destruir el plan familiar. Pero ¿por qué el Señor desde un principio trazó algo?
y trazó para que nuestra familia fuera una familia de bendición. Ahora, ¿qué planes tiene Dios para ti? ¿Qué Dios tiene para mí? Pero, ¿qué planes tiene Dios para su familia? ¿Usted se lo ha preguntado al Señor? O tal vez usted ha dicho, Señor, ya estoy cansado de esta familia, ¿que no me diste una mejor? O le has preguntado al Señor, Señor, ¿por qué me has hecho pasar por tantas pruebas con mi familia? ¿Qué propósito tú tienes con mi familia? ¿Y sabía que la primera iglesia que comienza es en mi casa? Esa es mi primera familia. Gloria a Dios porque aquí estamos todos como familia. Pero mi familia empieza en casa. Son los que debo comenzar a rescatar. Es imposible que yo predicando afuera no predique adentro de mi familia. Es imposible que si yo sé predicar, no predique a mi familia, no predique a Jesús. Entonces, el Señor quiere que usted y yo estemos en los propósitos y que mi familia esté en el propósito del Señor. Desde un principio, por eso Dios creó la familia para que fuera de bendición. Y Dios nunca creó una familia para que destruyera. Nunca Dios dijo, vamos a hacer al hombre y la mujer para que destruyan todo. Mire lo que dice Génesis capítulo 1. Vamos a ver desde el principio. Dice Génesis capítulo 1, el versículo 24 y 26. Y vamos a mirar desde dónde fue el origen de la familia. Y tal vez usted ya ha pasado montones y montones por esta palabra. Pero a veces hay perlas que el Señor dice, hey, mira lo que yo he hecho para ti y quiero que tú lo aprendas. Quiero que yo lo aprenda. Y tal vez el Señor me enseñaba por medio de estos versículos. Dice el 24, cuando el Señor comenzó a crear totalmente, a separar la tierra, la noche, la luz. ¿Sí? Y dice el 24... Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así, como el Señor lo dijo. El 25 dice, y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, ¿cierto? El Señor se dio cuenta que lo que había creado, lo que había diseñado, era bueno. Pero el Señor pensó por un momento y analizó y dijo, ya creé las plantas, creé todo ser marino, todo ser terrestre. ¿Y qué? Falta algo, falta algo. Usted no ha dicho en su familia a veces, usted no ha pensado, falta algo en mí, falta algo, no me siento lleno. Tengo finanzas, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo un buen trabajo. Pero me falta algo. Y Dios dijo, ya sé que falta. Falta el hombre y la mujer. Falta una familia. Falta un hogar. Por eso el Señor dijo, y di conmigo, hubo un plan. Y el Señor hizo un plan donde dice Génesis 1:26. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Estaba solo? No, ¿cierto? Podemos ver la Trinidad en ese momento. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Conforme qué? A nuestra semejanza. Y cuide ese pedacito para que esté ahí ocupado, ¿no? Y dijo el Señor, y señoré en los peces del ¿qué? Del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que se parezca a mí. El Señor se dio cuenta que alguien debería cuidar totalmente lo que Él había creado, su diseño. Y por eso colocó al hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que se enseñoreara. El Señor no dijo para que se enseñoree, para que me cuide esta vaquita y para que me cuide este pato y para que me cuide aquí la plantica de aguacates. El Señor lo dijo con autoridad, Él dijo para que se enseñoree, para que pueda cuidar, para que pueda guardar lo que yo he creado. Entonces, vemos que hubo un plan, una imagen, una autoridad. Y el Señor desató autoridad sobre este hogar. Desató autoridad sobre Adán y sobre Eva. ¿Y cuántas veces el Señor no ha desatado autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares? Ahora la pregunta es, ¿hemos hecho bien o hemos utilizado bien esa autoridad? ¿Hemos gobernado bien nuestra familia?
o esa autoridad que el Señor me ha dado es para maltratar, para destruir. El Señor en ningún momento dijo, voy a darle autoridad para que Él sea el que maltrate, para que destruya todo esto. Porque él tenía la plena confianza de que Adán lo iba a hacer bien, de que Adán iba a cultivar bien, de que iba a cuidar bien los peces, que iba a cuidar bien las plantas, los animales. Por eso el Señor nos ha dado una autoridad, una responsabilidad a nosotros, para que nosotros cuidemos bien nuestras familias, para que cuidemos bien nuestros hogares. Por eso hubo un plan, pero también dijo, hubo una acción, hubo una idea. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido sueños como familia? ¿Cuántos no empezamos con sueños este año? Diciendo, este año es el año de comprar mi casa. Este es el año de ahorrar. Este es el año de ir a pasear. Quiero conocer la playa. Pero este es el año de estar más unidos. Y empezamos con sueños. Y este fue el sueño con el que empezó Dios. Y Él dijo, vamos a hacer. Pero también lo llevó a una acción. Y en la acción dice 1:27. Mire lo que dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No se quedó tan solo con el diseño, sino que fue a la acción. Y muchos de nosotros tenemos sueños que se han quedado, pero nos ha dado miedo arriesgarnos y dar el segundo paso. Simplemente nos quedamos pensando, tan bueno que sería esto, tan chévere que sería crear, tan bueno sería que expandir, pero no avanzamos. Pero el Señor dijo, vamos a llevarlo a la acción. Hombre y mujer creo. Y los puso en el huerto de Edén. O sea, hubo una acción. Hubo por tercero, dice, hubo una impartición y una responsabilidad. Mire lo que dice el versículo 28. Después de haber creado varón y hembra, ahora dijo Dios, y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿qué? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, eso juzgarla, y señorad en los peces del mar, en los aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Impartición. El Señor impartió una bendición. No tan solo los creó, sino que Él dijo, ahora ustedes están conmigo. Y los bendijo Dios. Y sabe, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como padre. Bendecir totalmente nuestros hijos, bendecir nuestras generaciones, impartir bendición. No solo es el trabajo de Dios, pero también vemos el modelo del Señor, vemos el modelo de Dios de por qué es importante de que mi hogar sea bendecido, de que la bendición de Dios esté en mi hogar. ¿Por qué mi matrimonio debe ser consagrado? Debe ser puesto ante Dios. ¿Porque tan solo queremos una bendición? No, porque es que cuando yo hago un pacto matrimonial, cuando yo consagro mi matrimonio a Dios, el Señor imparte bendición sobre mi vida. El Señor coloca un cerco de protección sobre mi hogar. Y cuando el enemigo va a meter sus manos, dice, ¡hey! Ellos ya no están en pecado. Ellos pagaron un precio, ellos decidieron. Y por eso el Señor imparte una bendición sobre nuestros hogares. Por eso es importante que el pacto matrimonial esté consagrado al Señor, para que sea el Señor el tomando el control de mis hijos, de mi generación, de mis finanzas, de mi esposa, de mi esposo. Esa es la parte importante. Entonces el Señor dijo, y los bendijo, y también les dio una responsabilidad. Ahora, cuando usted y yo somos bendecidos, implica responsabilidad. No es tan solo bendición. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado para la bendición que Dios tiene para ti? ¿Tu corazón está preparado? Ay, pero ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué no abre las puertas? ¿Por qué se me cierran esas puertas? ¿Por qué será que el Señor no trae? Porque de pronto no estamos preparados. De pronto no tenemos la capacidad todavía aún para poder gobernar lo que el Señor me ha dado. Y si a veces no sé gobernar mi familia, pues ¿cómo voy a poder gobernar los de afuera? Entonces mira, el Señor me está preparando primeramente para que mi hogar sea gobernado, para que mi hogar esté en las manos del Señor. Pero al hacerlo,
sé que tengo una responsabilidad. Claro, como padres nos equivocaremos, ¿sí? O alguien nos dio un manual para ser papás. ¿No? ¿Alguien nos enseñó a ser papás y a levantar hijos? No. Simplemente lo hemos aprendido. Y el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. El Señor lo reitera. Hay una bendición, fructificados y multiplicados, crecimiento. Y podemos decir que este es un año ¿de qué? De crecimiento. ¿Cuántos anhelan crecer este año? Amén. ¿Y cuántos saben que el crecimiento duele? ¿O el crecimiento es fácil? ¿Alguien que se quiere expandir es fácil? ¿El crecimiento duele? ¿Quieres avanzar? Te toca esforzarte. ¿Quieres tener algo mejor? Vas a tener que pagar el precio. ¿Quieres tener una carrera? Tendrás que pagar el precio de trasnocharte y trabajar al mismo tiempo. ¿Quieres levantar tu casa? ¿Quieres tener tu casa? Cuesta. Y por eso el crecer cuesta tanto. ¿Quieres avanzar en la obra de Dios? Cuesta y no va a ser fácil. Y van a haber muchos obstáculos, pero depende de usted que pueda avanzar. Depende de mí que yo pueda avanzar, de que me pueda retar. Que si este es el año de crecimiento, me pueda retar a crecer. Pero no tan solo en mi parte espiritual, sino en mi parte familiar, en mi parte económica, en mi parte ministerial. Y eso es lo que el Señor nos reta. Entonces, hay un crecimiento, pero el Señor nuevamente reitera una autoridad sobre el varón y sobre la mujer. Ahora el Señor reitera una autoridad sobre mi hogar. El Señor reitera que mi hogar es de bendición, pero que yo debo aprender a manejarlo. ¿Amén? Ahora, Dios nos entregó una responsabilidad, sí. La responsabilidad de mi hogar, ¿cuál es? Yo como cabeza y mi esposa es el cuello. ¿Y usted ha visto una cabeza que esté separada del cuello? De pronto el hombre sin cabeza, ¿cierto? Pero usted nunca ha visto que una cabeza vaya por allá y el cuello por acá, o la cabeza acá y el cuello bien campante y bien fresco para que le entre aire. No, ¿cierto? La cabeza tiene que estar donde es, en su puesto, pero el cuello está sujeto a la cabeza. La cabeza representa el varón de la familia y el cuello representa la esposa. Ahora, el varón quiere que el cuello, que la esposa se sujete. Y es que usted se tiene que sujetar a mí. Y es que usted tiene que hacer lo que yo diga, porque es que yo en la casa soy el que mando, porque yo soy el que llevo los pantalones. Pero ahí hay una condición. Para que el cuello se sujete a la cabeza debe estar sujeto a Cristo. Amén. Ahora hablo con los varones. Usted y yo tenemos una responsabilidad y es grande. Y no es tan solo de traer la alimentación, de traer las finanzas a nuestra casa. ¿Sí? No es tan solo de colocar la sala, de comprar la estufa. No es tan solo de traer totalmente lo que necesita mi esposa. Yo tengo la responsabilidad, pero, ¿sabe? También tenemos la responsabilidad como hombres de Dios de ir por delante de mi esposa, de mi familia. Yo soy los que estoy comenzando a llevarlos, no que mi esposa me esté diciendo, mi amor, ay no, espere 5 minutos que ya. Yo debo ir por delante y usted es el que tiene que ir por delante de su familia. No que su esposa lo esté arriando como si usted fuera ganado. Camine para la iglesia, que mire que nos va a coger la tarde. Pero hoy en día se ven hogares así, y es la realidad. Mire, donde el hombre ha perdido totalmente la autoridad, y discúlpeme si me le meto un rancho un poquito, pero eso el Señor me lo colocaba en mi corazón, porque el Señor con el tiempo ha enseñado totalmente esto. Hay hombres que hemos perdido la autoridad, y la autoridad la ha tenido que coger la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres no tenemos todavía la capacidad para gobernar bien el hogar. Entonces, ¿qué dice la esposa? No, si este no lo hace, pues me toca a mí coger las riendas. Y si él no le llama a la autoridad, si él no reprende a mis hijos, si él no llama atención, pues lo tengo que hacer yo. Y esos no son casos tan lejos. Mi mamá y mi papá le pasaba lo mismo. Mi mamá era la que llevaba la autoridad y era las ideas, y vamos a formar esta casa y construyamos esta casa y saquemos este proyecto y compremos este carro. Y mi papá, sí mi amor, vamos a hacerlo. Y mi mamá, sí, vamos a sacar este crédito, vamos a renovar este carro. Y él,
Sí, bueno, vamos a hacerlo. Pero ¿quién era el de la idea? ¿No tendría que ser al revés? Donde le diga, amor, vamos a comprar un carro y vamos a ahorrar finalmente cada año, vamos a montar el otro piso. Pero de una u otra manera hemos visto que de generación en generación, como hombres, hemos perdido esa autoridad. Ahora vuelvo y le digo, esa autoridad no es de maltratar a mi esposa, no es de maltratar a mis hijos y no es el que más hable, el que más duro. Es la autoridad que el Señor me ha dado sabiamente para gobernar mi hogar, mi familia. Que el Señor colocó esa autoridad y esa responsabilidad sabiendo que yo lo voy a hacer bien. Que me equivocaré, sí, pero como yo estoy sujeto a Cristo, como yo soy la cabeza, entonces el Señor me va a dar sabiduría para poder gobernar bien mi hogar. Nadie nos enseñó, pero Cristo me enseña. Cristo me enseña a llevar juntamente mi familia y que mi familia esté cuidada, que esté totalmente guardada. Ahora, Jesús como el centro es la cabeza y nosotros que somos la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Pero si el cuerpo de Cristo no está sujeto a la cabeza, Cristo dice, vamos por acá, y la iglesia, no, que es por acá, es más fácil. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo nos sujetemos a Cristo, que la iglesia esté caminando juntamente como lo quiere el Señor, de la manera más sencilla. Y esta es la manera más sencilla, poder aprenderla. Pero como somos seres humanos, a veces nos cuesta y queremos de la manera más difícil. Entonces el Señor comienza a prepararnos, comienza a triturarnos, comienza totalmente a trabajar en nuestras vidas. Pero si fuera de la manera más sencilla, que fuera por revelación. Señor, enséñame. Enséñame porque no lo sé hacer. Y yo le digo al Señor, enséñame a ser un buen esposo. Enséñame a ser un buen padre. Enséñame a ser un buen amigo. Enséñame, Señor, porque no sé cómo hacerlo. Y el Señor cada día nos enseña. Y nos enseña a ser esos padres. Ahora mire lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Dice algo así, como deberes sociales en la vida, de la nueva vida. Pero reitera nuevamente el Señor la figura donde dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor, ¿cierto? Pero dice, maridos, amad. ¿A quién? ¿A nuestras vecinas? No, ¿cierto? Dice, amad ¿a quién? A vuestras mujeres. Ahora no es que usted vaya a tomar la palabra y vaya a amar a todas las mujeres, ¿no? Pero dice el Señor, amad a vuestras mujeres en todo, porque esto ¿qué? Desagrada al Señor. ¿Sí? Agrada al Señor, porque esto agrada al Señor. Pero también nos habla a los padres, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces el Señor dice, esposos, no seáis ásperos. Ahí en otros versículos de la Biblia dice, no seáis tan arrogantes, no seáis tan ásperos. ¿Y qué tal si en el baño usted no tuviera un estropajo, sino que usted tuviera una esponjilla de alambre? ¿Usted se imagina cómo sería ese restregar? Ese frotar de ese jabón. Sería muy áspero, ¿cierto? Pues si es como si usted se pasara una lija por su cuerpo. Entonces yo lo comparo a algo como cuando dice el Señor, no seáis ásperos con la mujer, con tu esposa, con tu pareja. Pero ¿cómo así que áspero, hermano? Yo no soy áspero con mi esposa, ¿no? Pero a veces nuestras acciones y nuestras palabras no son las mejores para tratar a nuestras esposas. Entonces por eso dice, no seáis ásperos con ellas, que seamos amorosos, porque las mujeres son vaso frágil. Uno como hombre resiste más, pero una mujer es más frágil. Usted no se puede comparar con una mujer a darse puños, porque la mujer se va a sentir más y le va a salir un morado de pronto. Uno como hombre aguanta más. Pero la mujer no, la mujer es más tierna, es más delicada. Entonces el Señor nos enseña por medio de la palabra que yo debo ser amoroso con mi esposa, que debo ser atento. Y sé que eso trae recompensa a mi vida, ¿sí?
Eso trae beneficio a mi vida, trae bendición. Cuando yo me preocupo por mi esposa, ven amor, siéntate aquí, ven, ¿quieres algo? Eso trae recompensa a mi vida. Eso trae bendición a mi hogar. Entonces el Señor quiere que hoy en día en nuestros hogares dejemos de ser tal vez tan ásperos y comencemos a tratarnos con ese amor, con el amor que el Señor quiere que comencemos a tratarnos. Ahora, no es tan solo que usted trate a su esposa, a su pareja en lo público y la trate bien. Y ven, mi amor, y bájate por aquí. Ay, qué caballero. Uy, no, tan lindo el hermano, bonito, ese esposo que tiene. Y en la casa, alce eso. ¿Y usted por qué regó eso? Y limpie eso. Y dice, ¿y qué pasó con el hombre que estaba por fuera? Se me transformó adentro de la casa. Y así hay parejas, así hay hogares. Y puede pasar. Y a veces uno por el afán de la vida, uno puede estropar la mujer. Y yo muchas veces he estropeado a mi mujer, mi esposa. Y cuando caigo en cuenta digo, uy no, como que la estoy embarrando. Pero ella sabiamente se queda callada, haciéndome caritas. Pero el Señor quiere enseñarnos esa parte. Que nosotros no seamos ásperas con nuestras parejas, con nuestras esposas. Ahora, hay muchas personas que en este momento de pronto no tienen una pareja. Y son cabezas madres de hogar. Y les ha tocado asumir el papel de hombre y de mujer. Y sabes, yo te admiro, mujer, porque el Señor ha colocado valentía y fuerza en su vida. Porque le ha tocado levantar sus hijos y traerle el sustento a su casa. Y el Señor ha colocado esfuerzo. Y aún el Señor te dice, levántate y esfuérzate, porque esto aún no acaba acá. El Señor aún trae provisión y el Señor dice, yo te doy las fuerzas, aunque no tengas un hombre a tu lado. Te ha tocado formar tu hijo, tu hija y hacer el papel y el rol de papá y de mamá. Pero el Señor te ha dado sabiduría y aún el Señor te dará sabiduría para poder gobernar bien tu hogar, tus hijos. Amén. Entonces, esposas y esposos, amad vuestros esposos, pero también debe ser mutuamente. No es que diga, uy, no es que el hermano allá dijo que usted me tiene que tratar con amor, pero yo sí me voy a aprovechar de eso. ¿Cierto? Debe ser mutuamente. Por eso dice la palabra que lo que sembramos, recogemos. ¿Y qué quiere sembrar usted en su hogar? Amor, ¿cierto? Unidad. ¿Qué más quiere sembrar en su hogar? Paz. Ahora, ¿usted quiere sembrar lo contrario? ¿Quiere sembrar destrucción, odio, rencilla? Pues de eso mismo se va a recoger, porque algún día va que se va a cansar totalmente. Y es donde se presentan hoy los casos que se separan y no se entienden. No se entienden, se aburren. No, es que él me pega, es que él me humilla. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, volver al diseño original, que usted y yo volvamos al diseño original. Si estamos en ese diseño original, manténgase. O mantengámonos ahí firmes. Señor, estoy aquí atento, pero mi familia está bien cuidada. Pero si de pronto hemos abandonado el diseño original, es hora de volver atrás y de volver a decir, Señor, otra vez vuelvo a empezar nuevamente. Quiero volver a empezar. Quiero que mi familia sea una familia de bendición, que sea una familia victoriosa. Por eso hubo un plan, una acción y una responsabilidad. Pero para volver al diseño original, debemos saber ¿en qué estoy cimentado? ¿Y usted se ha hecho esa pregunta? ¿En qué estoy cimentado yo? ¿En qué está cimentado mi hogar? ¿En qué está cimentado mi familia? ¿Sí se ha hecho esa pregunta? Ahora, veamos lo que dice el cimiento. La palabra cimiento viene de la palabra hebrea musat, que su significado es piedra angular. Y mire lo que dice Isaías 28:16 de la parte B. El Señor dice por medio de su palabra, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Y la palabra dice que Jesús es la piedra angular. El Señor hace más de 400 años en Isaías ya estaba proclamando y estaba profetizando de que venía una piedra, un cimiento, una base, donde esa base iba a ser totalmente sólida, constituida, la piedra angular. Entonces, todos necesitamos de ese musab. Ese musab es donde yo tengo que comenzar a encontrarlo. Ese musab debe ser mi cimiento, debe ser mi firmeza.
Pero para encontrar ese musab, lo más posible es que tengamos que cavar. Y las personas que saben de construcción saben que para poder enterrar una viga y para poder hacer las bases, tienen que encontrar piedra de lo profundo, macizo. Eso no se encuentra encima. Mi musab no se encuentra en lo más plano. Mi musab no se encuentra en lo más fácil. Y tal vez al buscar mi musab tendré que comenzar a cavar y a excavar y a excavar para poder tener un buen fundamento, para tener una buena base. Entonces, pero mire, hay un verbo que también se llama yasab, que significa poner fundamento, fijar o establecer firmemente. Un yasab. Sabemos que está el fundamento, sabemos que está el cimiento, pero si yo no tomo la actitud de colocar el firmamento, nadie lo va a hacer. ¿Quién va a construir su casa por usted? ¿Será que va a venir el vecino y le va a decir, yo le construyo, tranquilo, descanse, vaya mire Netflix, vaya usted en sus redes que yo le construyo su casa? ¿Alguien lo va a hacer? No. Tendré que yo tener el yasab, el fundamento, la acción, el verbo para poder decir, yo lo voy a hacer. Es cuando usted y yo decidimos de que mi fundamento sea Cristo. Y por eso dice que la salvación es única y personal. Nadie te puede obligar a tener una salvación, nadie te puede estar obligando a estar en este lugar. Y si alguien está obligado, estás ahorrando. Porque nadie te puede obligar a estar en los caminos del Señor. Solo nosotros decidimos en qué fe avanzamos. Solo nosotros decidimos cuántos pasos queremos dar. Nosotros decidimos si le creemos o no le creemos al Señor. Isaías del mismo 28:16 de la parte A dice, el Señor dice y reitera, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. El fundamento es el principio o el cimiento sobre lo que se desarrolla algo. Pero ¿por qué veíamos al principio en Lucas los dos cimientos? Porque en los dos cimientos la palabra habla de un hombre que edificó. En Mateo dice algo así, el que edificó sobre la arena y vinieron los ríos con ímpetu, con fuerza y se llevó la casa. Pero aquel que construyó en la casa, encima de la roca, dijo, vinieron los vientos, el río, soplaron con fuerza y esa casa no se derribó. ¿A qué me llevaba el Señor? Que hay dos clases de familias. Las familias insensatas y las familias sensatas. Ahora, veamos las familias insensatas. Las familias insensatas son las que no tienen fundamento. ¿Y fundamento quién es? Cristo. Entonces, las familias insensatas sin Cristo, sin fundamento. Lucas 6:49. Lucas 6:49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora mire, una familia sin Cristo, una familia que no quiere que Cristo esté en su hogar, o tal vez el Señor ha tocado las puertas de su hogar y han hecho oídos sordos. Entonces es una familia que le falta perdón, ¿sí? Es una familia que tiene, de pronto, fornicación, ¿cierto? Es una familia que tiene enojo. No, tranquila, hermana, gracias. Vamos a sembrar. Es una familia que tiene ira. Es una familia que tiene avaricia, sin fundamento. Una familia que tiene engaño, deseos sexuales. ¿Por qué? Porque no hay un temor, porque Cristo no está en sus corazones, Cristo no está en sus hogares. Pero hay familias que tienen abandono. Y esto es una familia sin fundamento. Y sobre esas cosas hay familias que han decidido levantar su casa. ¿Cuántas personas no han sido abandonadas? ¿Cuántas no les tocó de pronto, os tocó sufrir
el caso del abandono. Y son personas que nacen con temores, con miedos, personas que son indecisas, temerosas, pero comienzan a construir poco a poco y comienzan a construir su casa. Y al verso dice la palabra que por sus frutos os conoceréis, ¿cierto? Pero también estas cosas dan frutos, no tan solo las cosas buenas. Las cosas malas también dan frutos. Y dan frutos como egoísta, falta de confianza, inseguridad. Una persona que sufre abandono siempre va a vivir inseguridad en su vida, porque no se siente seguro de salir adelante, porque le falta seguridad para tomar ciertas decisiones. Pobreza. ¿Cuántas veces no venimos de unas raíces de pobreza? Que por más de que usted quiera salir adelante, por más de que usted quiera luchar, por más de que usted quiera decir, no logro, es que no veo. Es que trabajo y la plata no se me ve. ¿Por qué? Porque hay pobreza, hay ruina, resentimiento. ¿Cuántas personas hoy en la vida no son resentidas por su pasado que les tocó vivir? Incredulidad, deshonesto, mentiroso, frustración. Todas estas cosas sin fundamento es lo que se logra de esta manera. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó de que Cristo era el fundamento de mi hogar, de que Cristo es el que debe tomar el control de mi casa. ¿Y sabe qué me llevaba el Señor? Que seguramente esto hay que tumbarlo, hay que romperlo, que hay que construir nuevamente, que esto debe ser desechado. Uy, hermano, pero es que me ha costado construir mi casa. Y si yo le dijera a mi hermano David, hermano, hay una grieta que pasa de lado a lado, nos toca tumbar la casa, ¿usted qué diría, hermano? Y cuesta, ¿cierto? ¿Cuánta plata usted no enterró en este lugar? Pero si esa grieta está a punto de arruinar su casa, pues toca echar para abajo, ¿cierto? Y volver, ¿qué? A construir. Pero usted se aseguró de que esta casa fuera firme. Usted dijo, está sobre la roca. Y sabe, mire, el Señor me colocaba a este hombre, este gran varón de Dios. Nos conocemos hace mucho tiempo y sabe que lo quiero mucho. Yo también. ¿Cierto? Dijo, sentimientos mutuos yo. Pero mire, ¿por qué el Señor me colocaba, por ejemplo, a mi hermano David? Porque desde que lo conozco, ha estado en los pies del Señor. He estado firme en ese abuelito ahí, he estado guerrero. Y cuando comenzaron a tumbar totalmente este lugar, él dijo, es que este primer piso tiene la mejor estructura, tiene los mejores materiales, y me aseguré con mis hijos de colocar las vigas, que ahí donde decimos, no, es que esta viga así, hermano, ¿para qué la colocaba ahí? Pero él se aseguró de que su familia tuviera un buen cimiento. Él no dijo, vamos a echar un cuarto piso, y que cuando estemos arriba, que mi mujer se caiga y se caigan todos. No, él dijo, vamos a vivir en el cuarto piso, pero esta casa va a fortalecerse. Una familia sin fundamento es posiblemente que con el tiempo se venga todo al piso, se desmorone, se caiga, totalmente desfallezca. ¿Por qué? Porque no hemos sembrado bien. Posiblemente tendremos que comenzar a recoger y fornicación y renuncio, Señor, y a los deseos sexuales y a la avaricia, al enojo, y esto se va en el nombre de Jesús. Ahora sí voy a comenzar a fundamentar sobre la roca. Pero de corazón te digo, hermano, que si no desarraigamos totalmente estas cosas, lo posible es que más adelante te dé frutos. Y es donde el Señor te va a llevar y te va a decir, ¿te acuerdas? Lo que no me entregaste, lo que no renunciaste, hoy en día está dando frutos sobre tu generación. No es solo sobre ti. Por eso la palabra dice que las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿qué generación es la tuya? Tú eres el que tienes que decidir de cortar. Llegué a la tercera, estoy en la cuarta generación. Cristo vino a mí, vino la revelación. Ahora es tiempo de que yo corte. Y yo, con mi esposa hablábamos anoche, decíamos de esto, como cosas, yo he renunciado a cosas. He renunciado a mi pasado, a mi abandono, a mis frustraciones, a mis miedos. Mi esposa también.
que el Señor la usó en su tiempo para saber que mi papá no era mi papá, poder sanar esa área, poder decir, ahora estoy bien, dejar todo mi pasado atrás, ahora sé que mi cimiento para mis hijos, para mi hija, va a ser totalmente estable. Pero si yo no renuncio como padre, sé que eso le va a afectar a Isabela. Sé que ella va a ser una persona frustrada. Sé que va a ser una persona con miedos. Pero Cristo vino a mi corazón. Cristo vino a tu corazón y te trajo la verdad. Vino la revelación. Ahora depende de mí de comenzar a plantar. Entonces, una familia sin fundamento posiblemente se derribe. Una familia sin fundamento es la familia que planta o construye sobre la tierra, sobre la arena. Una familia sin fundamento no quiere pagar el precio, porque la familia sin fundamento quiere lo fácil, quiere lo encimita, quiere lo fácil. Pero la familia que tiene fundamento es posiblemente la que tenga que cavar y tenga que construir. Y tal vez usted esté cavando y esté diciendo, ese sol me tiene ya pero asoleado, estoy cansado. Y el Señor te dice, no te rindas, sigue cavando, sigue cavando. No, pero es que no tengo las herramientas, pero es que viene la ruina, pero es que viene todos estos problemas. No importa, sigue adelante porque ya vas a llegar. Todos debemos de llegar a ese musab, a ese cimiento, para que ese cimiento sea sólido. Sembramos para mañana recoger. Ahora, ¿qué futuro quieres? ¿Qué futuro deseamos? Yo quiero que mi futuro sea bueno. Y el Señor me está enseñando, y me ha enseñado al tiempo a desarraigar, pero también a plantar. Y tal vez tendré muchas cosas que tendrán que salir, que tendré que renunciar, porque cada día saldrán cosas nuevas. Pero el Señor ya nos ha dado la capacidad para poder enfrentar, para poder pasar esos desiertos. Amén. Entonces, la segunda familia es la familia sensata, con fundamento, ¿cierto? Dice el 48, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mi fundamento debe ser Cristo. Mi cimiento debe ser Cristo. Si Cristo está en mi hogar, si Cristo está en tu hogar no va a desfallecer. Tu hogar no se va a derrumbar. Tus hijos no se van a desviar. Pero es necesario que Cristo sea mi fundamento. Que Cristo nos enseñe tal vez a fundamentar para poder comenzar a avanzar, para poder comenzar a crecer. Y ahí es donde vemos el crecimiento. Tal vez no lo veremos hoy, pero lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos encargando de sembrar, de regar, de impartir. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tan solo tú, toda tu familia, toda mi generación. Porque el Señor quiere familias saludables. Porque el Señor quiere familias bendecidas. Porque nosotros como familias somos los que vamos a impactar a los de afuera. Nosotros como familias somos los que vamos a impactar sobre ese hogar que está a punto de derrumbarse. Sobre aquel varón o aquella mujer que de pronto tienen un pecado escondido. Sobre aquellos hombres o mujeres que de pronto no han sabido gobernar su hogar. Pero el Señor nos está capacitando, el Señor nos está llevando a ese nivel para poder decir, mi familia ya pasó por esto, yo ya pasé por esto, ahora tengo la capacidad de poder decir, confía que el Señor Jesucristo viene por ti, que serás salvo tú y tu casa. Amén. Tenemos el cimiento, mi fundamento es Jesús, pero nos faltan los pilares. ¿Y qué será un pilar? El sustento, las columnas, ¿sí? Un pilar para que una familia sea saludable. Devoción familiar. Amor, ¿me regalas el devoción familiar? Un pilar importante es
El devoción familiar. Mi fundamento es Cristo. Y tengo la plena seguridad que esta casa ya no se va a caer. O sea que puedo comenzar a construir con confianza, con seguridad, ¿sí? Pero necesito un pilar. Y ese pilar importante debe ser la devoción familiar. ¿Cómo así que devoción familiar? ¿Sí? Yo tengo que aprender a orar por mi esposa y mi esposa por mí. Yo debo de bendecir a mi esposa y mi esposa me debe bendecir a mí. Pero en mi casa también debe haber algo así, como una oración mutua. Tenemos el fundamento, pero en mi hogar debe haber una oración, debe haber oración. También debe haber un altar familiar. El Señor me llevaba de que las familias de regreso al hogar debemos de comenzar a levantar un altar familiar. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué es eso? ¿Poner una vela y comenzar a rezar o qué? No, es de congregarnos en nuestra casa, con mi familia, tener un tiempo devocional donde está sentado el esposo, la esposa y sus hijos. Y si no está el esposo, y si está la madre cabeza de hogar, pues entonces con sus hijos y que tengan un tiempo devocional, un tiempo de impartir la palabra, un tiempo de oración. ¿Cómo quiero que mi hijo crezca, que mi hija sea saludable? Pues por medio de la palabra. ¿Pero qué estoy haciendo yo como papá? El Señor colocó responsabilidad en mi vida y ¿qué estoy haciendo yo con eso? Entonces le estoy diciendo al Señor, Señor, estoy cuidando bien de mi hogar. Quiero comenzar a levantar un altar. Algo que te glorifique, que mis hijos puedan ver de que tú eres real, de que no eres un Cristo que solo predican en la iglesia, sino que yo quiero que mi familia vea que tú estás en mí, que tú eres el fundamento, que estamos creciendo, que estamos fundamentando. Y posiblemente mis hijos van a comenzar a crecer así. Mi generación va a comenzar a crecer de esa manera. Entonces debemos que comenzar a levantar altar familiar, pero también debe haber una búsqueda intensa, una búsqueda del Señor como familia. Comenzar a buscar y saciarnos más. Y quiero que tú hagas más con mi familia. Como segundo, esto es algo muy importante. Amor. Porque si no tenemos amor, vamos a hacer como el metal que resuena. Porque sin amor no hay nada. Sin amor se cierra el telón y se acabó esta vaina. Pero seguramente si el amor está en mi familia, todo va a comenzar a fluir. Todo va a comenzar a reinar. Todo va a comenzar a gobernar porque hay amor. Porque hay amor por mi esposa, porque hay amor por mis hijos, porque hay amor en lo que yo quiero comenzar a construir. Pero cuando no hay amor, es fácil decir, la única solución y la primera, separémonos. Váyase usted para donde su mamá y yo me voy y me separo. Y la fácil, pero no queremos pagar un precio. No queremos formar el cimiento del amor. Ahora, yo le puedo decir que crecí en un hogar sin amor, pero eso no implica que mi hogar tenga que vivir lo mismo. Porque como Cristo vino a mi vida y se reveló, Él me enseñó que era el verdadero amor. Ese es el amor de Cristo. Vuelve nuevamente. Crecimiento. Multiplicación, ¿verdad? Vamos a llenar la tierra. En mi familia debe haber crecimiento. Pero no tan solo el hombre. A veces uno como hombre es egoísta y solo ayúdeme a surgir a mí, ayúdeme a levantarme a mí, pero usted ahí quietica, no se me va a mover. Yo como esposo también debo de procurar que mi esposa crezca, porque ella también es honorable, ella también es responsable, ella también es respetuosa. Pero esto es mutuamente el crecimiento. Estoy creciendo yo, mi esposa también. Está creciendo mis hijos, estamos creciendo mutuamente, pero no tan solo de que me ayudan a crecer a mí y comienzo a formar y cuando yo me doy cuenta ya estoy en una posición más alta y mi esposa está por allá abajo, siendo la más menospreciada. Debemos de crecer mutuamente, ayudarnos. ¿Por qué la palabra idónea? Porque es mi idónea, es mi compañera. Ahora, bueno, y las que son madres cabezas de hogar, pues también no tienen un idóneo, no tienen una pareja. Tal vez el Señor más adelante los dé. Más adelante el Señor coloque una mujer, un varón.
Pero mientras tanto, el crecimiento sobre mi familia, sobre mis hijos. Es un pilar muy importante. Otro pilar debe ser la disciplina y los límites. Y en cada hogar siempre debe haber una disciplina y un límite. ¿Y hasta dónde? ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué se permite? Y son pilares muy importantes, donde tal vez tendremos que colocar reglas. Y lamentablemente uno como hijo no le gusta que le coloquen reglas. Uno como hijo no le gusta que tal vez le estén recalcando las cosas feas. O que uno como hijo le estén recalcando las cosas que a mí me agradan, pero tal vez en la casa no agradan. Y muchas veces cuando el papá le dice que me llega a tal hora, y es que usted no sale, pero realmente uno como hijo entendiera el por qué el papá se lo dice, uno se da cuenta es con los años. Y uno dice, gracias. Gracias por lo que tú hiciste, gracias por lo que usted hizo. Gracias. Y aunque mi familia, como le dije, no era una familia de amor, hoy en día mi mamá es una de las personas que dice, lo amo. Y en mi casa nunca se escuchaba esa palabra. Pero ella me dice, los amo. Y aprendimos a amarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque comenzamos a colocar cimientos en nuestras casas. Por último, armonía, que todo fluya, que todo esté en paz, sin gritería, sabiendo llevar una buena comunicación, una buena armonía, en paz. Que esto pueda reinar en nuestros hogares, juntamente con el amor, que podamos vivir en armonía. Pero para que haya armonía, debemos entendernos mutuamente. Para entendernos mutuamente tendremos que sentarnos en un tiempo y poder decir, no me gusta esto, renunciemos a esto, cambiemos a esto, mejoremos esto. Y si plantamos esto, la armonía va juntamente con la comunicación. Y es algo muy importante que debe haber en los hogares. No tan solo aprender a quedarnos callados y a guardarlo, sino saber que si yo tengo comunicación voy a tener amor y voy a tener armonía y voy a tener mis pilares principales. Amén. Es algo de lo que el Señor colocaba en mi corazón. Y queremos que las familias de regreso al hogar sean bendecidas, que todos los ministerios crezcan. Y así como hemos avanzado, vamos cogidos de la mano del Señor. El viernes empezó un culto de jóvenes espectacular y estaban gozosos danzando. Pero el Señor está haciendo cosas nuevas. Está haciendo cosas nuevas. Y el Señor va a comenzar a traer cosas nuevas sobre mi hogar, sobre mi vida. Amén. Quiero que por un momento usted cierre sus ojos ahí. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo por un momento que si hay algo que comenzar a quitar, el Señor te lo muestre, te lo revele. Tal vez el Espíritu Santo en ese momento te va a mostrar, no sé, como una fotografía, como si fuera algo de película de tu vida pasada. Pero yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana que tú te reveles a tu pueblo, que tú te reveles a tus hijos. Mira que estamos en ayuno en esta mañana y hemos presentado y hemos colocado este ayuno delante de ti. Sabemos que hay cimientos que hay que comenzar a desarraigar, pero no queremos que esos cimientos, que esos frutos comiencen a dar un fruto. Esas cosas malas, Señor, quiero que tú muestres, Dios, a esa persona de pronto que ha sufrido ese abandono y ha luchado, Dios, y muchas veces se ha preguntado el por qué fue abandonado, el por qué lo dejaron, y con el pasar del tiempo de pronto tuvo temores, inseguridad. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas por cada silla, que tú te pasees y que tú nos muestres como familia que tenemos que comenzar a desarraigar. Que tú comiences a cortar aquellas cosas que de pronto no están dejando crecer y no están dejando avanzar. Que esa pobreza, esa ruina, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Revélate, Espíritu Santo. Muéstrale, Dios, allí donde esté. Tal vez cuando era pequeño, su mamá lo reprendía muy duro, su papá era muy brusco y tal vez no lo corregía con las palabras de amor. Tal vez donde sembraban palabras como eres un bruto, no sirves. Tú no sirves para nada, no vas a ser nadie en la vida. Y tal vez ese papá o esa mamá se encargó de sembrar cosas en tu vida. Y al crecer,
comenzaste a crecer con temores y con miedos. Y tal vez hoy en día luchas con eso, donde dices, me cuesta, ¿por qué no puedo salir adelante? Pero hoy te dice el Señor, suéltalo. Deja tu pasado, entrégame esas cargas, entrégame eso que de pronto te maltrataron, eso que ha estado haciendo mella en tu corazón. Eso no es tuyo porque tú no te pertenece. Yo quiero que te alinees nuevamente, que tú vengas y que juntos comencemos a sembrar las cosas buenas. Jesús, que seas tú nuestro fundamento. Que seas tú mi fundamento, que seas tú mi musab, que tú seas mi cimiento, Señor. Yo quiero ver, Señor, en Regreso al Hogar, familias saludables y que todos seamos unidos, Señor, en la fe de Cristo. Y que si hay una familia que está pasando necesidad, nos apoyemos todos unos a los otros, como dice tu palabra y como lo hacían, Señor, en el Pentecostés. Pero no quiero ver, Señor, familias destruidas. Quiero que si aquella familia de pronto que está pasando una separación, Señor, tú comiences a introducir tu mano, por favor. Quita esa idea, Señor. Llévate, Señor, aquello, Señor, que el enemigo, Señor, ha comenzado a rondar y a rondar y a rondar, donde de pronto dice, sepárate, no sirve, ese hombre no es para ti, esa mujer no es para ti. Pero, Señor, queremos pagar el precio allí, cavando, Señor, para que mi familia, para que mi hogar sea una familia de bendición. No te canses, mujer, de orar. No te canses de doblar rodilla. Porque hoy el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Clama por ese varón. Clama por ese hombre. Para que venga el conocimiento a los pies de Cristo. Y tal vez tendrás que pagar el precio. Pero el Señor mismo te dará las fuerzas que necesitas para poder sostenerte. No dejes de avanzar, mujer, que estás sola allí con tus hijos. No creas que lo que has hecho ha sido en vano. Porque lo que estás hecho hasta el día del momento, el Señor te lo ha guiado. Si tienes que corregir, corrige. Si tienes que alentar, alienta. Si tienes que disciplinar, disciplina. Si tienes que sembrar la palabra, hazlo con amor, con ternura, con confianza. Porque lo verás reflejado en tus hijos cuando menos lo pienses. Padre, yo bendigo la familia de Regreso al Hogar. Bendigo cada hogar, cada familia, Señor. Y yo te pido, amado Dios, amado Padre, que nos acobijes, que nos guardes. Guarda a mis pastores, porque son jóvenes y tienen niñas jóvenes, Dios, y se han esforzado por levantarse cada mañana. Se han levantado, Señor, a preparar una palabra, a atender con un refrigerio, Dios, a moverse, Señor, de lado a lado. Pero si tú los has llamado, Señor, es porque tú los vas a guiar, Señor, y tú darás sus fuerzas, Padre. Hoy bendice a Brian Campos, hoy bendice a Karen, hoy bendice su generación, bendice sus hijas, Padre. Que todo lo que él pueda tocar, Señor, sea prosperado. Que todo lo que pueda pisar con la planta de sus pies, Señor, sea prosperado, Padre. Padre, que seas tú levantando columnas fuertes, Dios, en Regreso al Hogar. Para que cuando ellos estén cansados, Dios, nosotros podamos levantar sus manos. Oro por May, por Tatis. Oro por estos jóvenes de bendición. Porque tú los has llevado, Señor, de gloria en gloria. Y aun cuando en un tiempo decían que no, Señor, hoy les estás capacitando. Pues has inyectado, Dios, en sus mentes. Y sigues trabajando en sus corazones. Comienzas a trabajar en sus compromisos, Dios. Y tal vez estás comenzando a suplir, Señor, esas ciertas necesidades. Pero yo te pido allí, Señor, que seas tú fortaleciéndolos como familia, como hogar. Bendícelos, Padre. Bendice a mi hermana Haz. Bendice su hogar. Bendice a mi hermano John. Bendice su familia, bendice su hogar. Porque cuando han pasado por circunstancias duras, tu mano poderosa ha estado allí, Dios. Y aún sigues tú, Señor, insistiendo. Aún sigues tocando esa puerta, Señor. Aún sigues pendiente de ese hogar.
aún sigues direccionando, Señor, aún sigues guardando totalmente sus vidas y de su familia, porque todo lo que hoy han hecho, Señor, no es en vano, porque esos frutos se han dado y comenzarán a dar, y esas oraciones que han sembrado con lágrimas, con temblor, en ese cuarto de rodillas, aún, Señor, tú lo has visto, Señor, ese clamor, Padre. Yo te doy gracias, Dios, gracias por cada familia que está en este lugar. Gracias, Dios, por cada mujer, amado Dios. Gracias por mi hermana Fabiola. Gracias, Dios, por esforzarnos y que este año sea un año de crecimiento, de gloria, Dios. Te alabamos, te bendecimos a ti, amado Señor. Y te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Amén. Usted y yo, el Señor nos guíe a hacer lo mejor. Sé que no es fácil, pero el Señor nos va a ayudar. No renuncies a tu familia. Gracias. No renuncies a tu pareja. No renuncies a tus hijos. Simplemente comencemos a hacer las cosas bien, a colocar buenos cimientos. Gloria a Dios.